Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa de gestión psicosocial y salud mental ocupacional. El día de hoy les traemos un tema, además de importante, como todos los temas que les hemos traído, relevante y urgente. ¿En qué sentido? Que el día de hoy estaremos hablando sobre el proyecto de norma 037 sobre el teletrabajo, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y al ser un proyecto, quiere decir que todavía podemos enviar comentarios y estamos en un periodo de 60 días a partir de su publicación, que fue el pasado 15 de julio. Entonces, por eso el tema de urgencia. La intención del día de hoy es que ustedes puedan tener estas claves para conocer, para empezar a comprender sobre qué trata este proyecto, sobre cuáles van a ser las obligaciones, de dónde sale, de dónde surge, también estaremos hablando de eso. Y bueno, para ello el día de hoy tenemos dos invitados de la doctora Anabel Camacho, especialista en la gestión psicosocial, en el diagnóstico e identificación de factores de riesgo psicosocial y también en la promoción de entornos organizacionales favorables. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Gwen. Como siempre, un gusto participar en el webinar. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy también nos acompaña el doctor Jorge Mérida, que tiene como formación, doctor, también tiene estudios en psiquiatría y particularmente ha estado también trabajando el tema de salud mental en las organizaciones, en el tema del tratamiento. Bienvenido, doctor. Hola, Gwendolyn, qué gusto estar contigo nuevamente y compartir este espacio también con profesionales de la talla de la doctora Camacho. Hola, Anabel. Hola, hola, un gusto, Jorgito. Y me presento, soy Gwendolyn Muñoz y el día de hoy estaré guiando la conversación. Para iniciar, nos gustaría presentarles y hablar sobre el panorama que da lugar a esta norma y que inicia, bueno, ya tiene tiempo el tema del teletrabajo. Sin embargo, a raíz de la pandemia vimos que se dio todo este auge por las medidas de seguridad que se tomaron, las medidas de prevención para poder evitar los contagios. Esto nos llevó a que gran parte del trabajo se realizara desde los hogares. Y para ello, instituciones como el INEGI se dieron a la tarea de medir qué impacto tuvo y con ello realizaron una encuesta particular para el mercado laboral en el que identificaron a la población ocupada, es decir, que trabajaba en ese momento, mayores de 18 años, que trabajó desde casa. Aquí podemos ver las variantes durante los meses, cómo fue disminuyendo el uso de esta figura de trabajo. Y bueno, en abril se inició con un 23.5% de la población ocupada para terminar en julio del 2020 con el 15.2%. Esto nos está hablando precisamente de cómo fueron dándose estas medidas, pero también de qué tanto se dio esta adaptación. ¿Ustedes cómo observaron que se dio? ¿Qué fue lo que vieron? Las principales necesidades que se mostraron en ese tiempo. Lo primero que a mí me gustaría como señalar, Gwendolyn, Anabel, es la presteza, ¿no?, con la que ahorita tenemos ya un proyecto de norma, ¿no?, de la 037, el tema de teletrabajo. Prácticamente en 2 años se disparó la necesidad, es decir, la realidad obligó a, justamente a los organismos del Estado a regular este aspecto, ¿no? Entonces es algo inaudito, eso es lo primero que a mí me gustaría como señalar, es inaudito que un proyecto de norma se haya generado y publicado tan rápido, ¿no? Entonces esto nos habla como de la urgente necesidad, de la profunda necesidad y de la trascendencia del tema, porque pues atraviesa muchos ámbitos de importancia, ¿no? Entonces eso es algo que me gustaría como señalar. A diferencia de otras normas, de reglamentos o de otros instrumentos normativos que llevan un proceso incluso pues mucho más tardado, ¿no? Pues ocurrió en menos de 2 años. Entonces, eso es algo, pues, significado de... Oye, Jorge, totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que de la mano con esto, creo que también es de reconocer la premura, ¿no?, con la que se realizó también la reforma en la Ley Federal de Trabajo
que se publica el 11 de enero del 2021 y que incluso incorpora un capítulo completo, ¿no? Referente al teletrabajo, ¿no? El capítulo 12 bis, referente exclusivamente al teletrabajo. Entonces esto me parece interesante porque fíjate, ya desde años anteriores había sido aceptada en pleno una reforma al artículo 330 que retomaba justamente estos elementos, pero por alguna razón se quedó en stand-by, ¿no? Durante muchísimo tiempo. Y justo en este panorama que nos está presentando Gwen ahora del 2020 y en el marco pues de todo esto que sucedió por la pandemia, finalmente logra publicarse esa reforma, incluso adecuarse esa reforma a la Ley Federal de Trabajo y que justo es el marco, ¿no? Desde el cual se hace presente la urgente, ¿no? Norma referente al teletrabajo. Entonces, creo que la pandemia sin duda que vino a mover mucho en ese sentido también, ¿no? Es decir, también en el plano legislativo. Completamente de acuerdo. Como de alguna u otra manera, ¿no? El marco normativo siempre tiende a ser reactivo, ¿no? Y algo pasó cuestión similar con la profundización de otros temas como los factores psicosociales, ¿no? Que ya estaba como mencionados incluso desde el reglamento de 1997, ¿no? Pero no fue sino hasta al menos más de una década después, ¿no? Que se concretó en un cambio en el reglamento y después su norma específica. Entonces, ¿cuántos temas más habrán, ¿no? Que ya están de alguna u otra manera como contemplados en proyectos, pero que tardan mucho tiempo en salir a la luz, ¿no? Sería como una pregunta que estaría como ahí de telón de fondo para esta sesión. Oye, y fíjate que ahora que mencionas esto de reactivo, también es importante reconocer que lamentablemente no solo es una cuestión en nuestro país, ¿no? Si ustedes dan cuenta, y a lo mejor me estoy adelantando un poco, ¿no? A lo que vamos a encontrar en el proyecto de norma, si ustedes revisan en la parte de referencias o bibliografía, ¿no? Sobre la cual se fundamenta también este proyecto, pues la mayor parte de los documentos son del 2020, ¿no? Y son ya publicaciones que los gobiernos de Chile, Bolivia, Panamá, Perú, Guatemala, República Dominicana hicieron replanteándose esta cuestión también, ¿no? En sus respectivos países. Y lamentablemente hay algunos que todavía no entran en vigor, hay algunos otros documentos que no son localizables en la información que proporcionan en el documento, pero me llama mucho la atención, pues, como, pues, particularmente Latinoamérica, va muy de la mano con esta lógica, ¿no? Reactiva, en términos de la cuestión legislativa, ¿no? Como mencionabas hace un momento. Entonces, no solo nos pasa en México, lamentablemente. Bueno, y adelantando un poco sobre qué es lo que podemos pensar que está ahí un poco retrasado porque no ha salido y que ahí está sobre el tintero, está esta cuestión económica que retoma esta norma. Que tenemos una primera parte en cuestiones ergonómicas para ciertos tipos de trabajo, pero se quedó pendiente el tipo de trabajo de oficina. Entonces se retoma estas recomendaciones que sí veremos más adelante sobre qué es lo que se debe hacer, pero ahora en el lugar de trabajo, o sea, en el lugar que se destine para el teletrabajo, sin realmente entonces tener una base para los centros de las oficinas o ya los centros de trabajo como tal. Creo que esto también nos lleva entonces a ver cuáles fueron estas necesidades en términos de poder realizar el trabajo, qué es lo que sí se estuvo dando, qué es lo que se estuvo observando por todas estas recomendaciones que salieron sin que necesariamente estuviera o existiera esta legislación, porque como bien mencionan, fue de forma reactiva y aquí podemos ver en relación a cuántas personas contaban con el equipo. Algo que observábamos en las organizaciones en relación con los trabajadores era que muchos llegaron a recibir
o les permitieron llevarse equipo, mobiliario a los hogares, ¿no? Y ahorita estamos hablando específicamente de cuántas personas trabajaron desde casa, porque más adelante estaremos hablando sobre las definiciones que se dan para teletrabajo, sobre las definiciones que se dan para el lugar y centro de trabajo, y en este sentido, sí recalcar que estamos hablando de aquellos que trabajaron desde casa como el espacio desde que realizaban sus actividades laborales. Para ello, lo que se vio es que un 80%, más del 80%, sí contó con todo el equipo de trabajo necesario para realizar sus actividades. El 89% consideraba que tenía las medidas de seguridad e higiene. Sin embargo, en respecto a la capacitación durante la contingencia, esto se preguntó respecto a si tomaron algún curso en relación con el trabajo sobre capacitación, y la respuesta fue la mayoría, en un 85%, que no. No hubo esta capacitación, que veremos más adelante que también forma parte de las obligaciones de lo que se debe hacer para tener en cuenta cómo debe realizarse el teletrabajo, porque tenemos tal vez todavía esta noción de que es trasladar la oficina específicamente a ciertos o determinados lugares ajenos al centro de trabajo. También se observó un cambio en las jornadas de trabajo, en el 52% disminuyó y en un 11%, más del 12%, aumentó. También hubo un cambio en los ingresos, y todo esto lo que representó también para los trabajadores. En este sentido, me gustaría preguntarles ustedes qué observan, qué tendencia ven, qué es lo que a ustedes les dice también sobre cómo impactó esto en el desarrollo de la legislación mexicana. Gracias, Juan. Pues fíjate que a mí lo que me gustaría comentar es que si bien se trata de encuestas muy generales, ¿no? Nos permiten considerar o tener en cuenta la necesidad de profundizar en algunos elementos. Porque, por ejemplo, se habla de que el 80% cuenta con el equipo, pero en esa encuesta, y para el 2020 tengamos ese panorama, no se especificaba si el equipo lo había o no proporcionado el patrón, ¿no? O la organización para la cual se trabajaba. Entonces, creo que también en ese contexto, en el 2020, y con la premura con la que se dieron los cambios, hubo quienes tuvieron que utilizar sus propios recursos, ¿no? Entonces contaban con el equipo, pero era equipo propio, ¿no? Entonces creo que eso hace pertinente en la norma aclarar, bueno, a quién corresponde proporcionar ese equipo, ¿no? Luego también algo que me llama la atención es que hablamos de medidas de seguridad e higiene, y por ahí hay quienes nos dicen, casi el 90% nos dice, sí, sí contábamos con las medidas de seguridad e higiene, pero no es un tema que sobre todo en el trabajo de oficina se retome como muy puntual, ¿no? Entonces habría que ver la gente que estaba entendiendo como medidas de seguridad e higiene, ¿no? Trabajar solo en un contexto como limpio, ¿no? Porque a veces lo asocian más con esto, o algunos otros elementos mucho más específicos, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, la correcta iluminación, ventilación, incluso, ¿no? La adecuación de los espacios de trabajo a las condiciones físicas de las mismas personas. Entonces, bueno, creo que este panorama que nos presenta es algo que nos pone también sobre la mesa, es, ok, cómo se entendía para ese momento y hoy día cómo se está retomando o cómo se espera cuidar esos aspectos desde la normativa, ¿no? Es decir, desde este proyecto de norma. Y bueno, eso también de la mano con otros aspectos que puedan preocuparnos respecto a que no implique que trabajar desde casa, por ejemplo, entonces tengamos que asumir que va a haber como una disminución o un ingreso menor, porque pues aparentemente no vas a gastar en pasajes, o aparentemente no vas a gastar en otras cuestiones. Entonces creo que eso también es importante considerar, porque hay quienes por ahí están asumiendo que teletrabajo puede ser más barato, ¿no?
en términos de mano de obra, y creo que no necesariamente, ¿no? Creo que son en ese sentido aspectos bien interesantes, algunos de los cuales ya se empiezan a reflejar en el proyecto norma, como esta cuestión de la capacitación, ¿no? O sea, imagínate, solo el 14% sí recibió capacitación versus el 85, casi 86 que no. Entonces creo que eso, por ejemplo, sí justifica el por qué hoy día en el proyecto norma que estaremos revisando, ocupa así un elemento importante, ¿no? El proveer la capacitación al personal para poder adaptarse a esta modalidad, ¿no? En lo personal, a mí me llama la atención cómo la utilización de esta modalidad de trabajo tuvo una utilización netamente contingente, ¿no? O sea, en abril, cierto porcentaje, mayo menos, ¿no? Junio, mes, y así. O sea, se vio muy claramente que fue una modalidad de trabajo contingente, ¿sí? Y que esto me lleva a pensar que, bueno, y el teletrabajo entonces tendría que ser solamente utilizado de manera contingente. Y pues ahorita ya estamos todos como muy familiarizados con el teletrabajo, ¿no? Y me llegan estas preguntas ¿y si deberíamos de trabajar de manera de teletrabajo el 100% de nuestras actividades o solamente que sea contingente, ¿no? Pero bueno, son preguntas pues que tardarán en responderse. Ahora, coincido contigo, Anabel, estas medidas de seguridad y higiene, pues no sabemos a cuáles hayan entendido los participantes, ¿no? Quizás entendieron las relacionadas con la COVID, ¿no? Y pues muy probablemente a lo mejor todos sí, ¿no? Pero pues es algo que no sabemos. Ahora, asumimos que tanto porcentaje que se trasladó a esta modalidad de teletrabajo en el 2020, entonces sí podríamos asumir que hubo una exposición muy importante a factores de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque se hizo esta transición de manera muy acelerada, sin capacitación, sin quizás el equipo adecuado, sin quizás el mobiliario adecuado, ¿no? Y además de eso, con una disminución en los ingresos, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos asumir sin mucho margen de error a que estos 2 años en los que no ha habido quizás como una estandarización de las prácticas y una regulación al respecto, es que pues muchos trabajadores podrían estar siendo expuestos a factores de riesgo para su salud de manera importante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que ese tema de la capacitación es fundamental porque, como nos hace ver Anabel, ¿cómo podemos saber cuál es el equipo adecuado, cuáles son las medidas de seguridad y salud pertinentes al lugar en el que estoy trabajando si no hemos recibido información al respecto? Entonces se basa esto en la percepción, también en qué tanto está esperando el trabajador responder, ¿no? Lo que es la deseabilidad social, de qué cree la persona que está respondiendo, lo que está esperando la otra persona, ¿no? Que responda, y esto es importante porque algo que vamos a retomar en las siguientes partes de este webinario es respecto a cómo se verifican estas condiciones en el lugar de trabajo. Y una de ellas es la opción de que el mismo trabajador aplique una lista de verificación de estas condiciones, en términos de qué tan agradable o qué tan desagradable resultan algunos elementos que deberían entonces estar teniendo una medición más objetiva que nos permita realmente conocer el impacto que puede tener en la salud de los trabajadores. Y bueno, también con todo este tema que surge con los cambios de la jornada, con los cambios en los ingresos y toda esta idea que se tiene con el teletrabajo, también está el tema de la flexibilidad laboral.
que podemos observar y que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, todos estos temas que estamos abordando, nos gustaría que los tuvieran en cuenta al momento de que estén leyendo el documento, al momento de que estén interpretándolo y también en su dado caso, de que vayan a aplicar en algún momento esta norma, que tengan estas reservas sobre qué es lo que se está pidiendo, cómo se está viviendo la realidad y qué elementos debemos tener en cuenta. En este sentido, para que tengamos un panorama más completo de qué es lo que está sucediendo realmente en los lugares de trabajo, con las personas que eligen o que tienen que tomar esta opción o esta modalidad, nos encontramos con que alrededor del 44.8% de los hogares en México, que son más de 36 millones, cuentan con al menos una computadora. Estamos hablando esto de la población en general, es decir, de todas las edades, para todos los usos. También el 66.4% que tiene acceso a Internet. Mientras que de la población mexicana, es decir, de cada individuo, de cada usuario que usa computadora, se reduce este porcentaje a un 37.4% y aumenta el porcentaje de las personas que usan Internet. Esto de acuerdo a datos del año pasado. También se tiene estos datos respecto a los usuarios de computadora entre la edad de 18 y 54 años, que es particularmente la edad en la que se encuentran ciertos grupos ocupados, o sea, es decir, aquellas personas que trabajan. Tienen este uso en un 24.5% las personas en ese grupo de edad, y respecto a las personas que usan Internet en el mismo grupo de edad, representan el 47.9%. Esto nos está hablando de un tema a nivel nacional, de cuánto ya existe tal vez un rezago de este uso que óptimamente debería ser accesible y aplicable a todos, pero estamos viendo que la realidad es otra. También respecto al uso que se da a la computadora y al Internet, encontramos que de los usuarios de computadora, el 49.2%, menos del 50%, lo utiliza para actividades laborales y aún menos porcentaje lo utiliza como medio de capacitación. Y bueno, respecto al Internet, tenemos datos más bien desde dónde acceden a esta red, y es desde el trabajo. No existen datos como tal para el grupo de edad y para el tipo de uso que se da respecto al trabajo sobre este servicio. Esto nos vaya pintando un panorama de todo ese ideal que tal vez tenemos de las personas que pueden o que van a aplicar hacia lo que es la modalidad de teletrabajo, que tienen las posibilidades y que tienen el acceso para hacerlo. Esto ya nos va pintando un poco sobre qué se va a tener que ir haciendo, qué medidas tenemos que tomar y también qué tanto se aplican las medidas que nos están proponiendo en el proyecto de norma. Me recuerda pues como lo mencionaba hace un momento Jorge, la importancia de identificar hoy día cuántos trabajadores, ¿no? Ya tuvimos expuestos a estas condiciones, ¿no? Porque muchos de ellos, a lo mejor que inicialmente su trabajo no contemplaba el uso de computadoras, pues tuvieron que adaptarse sin capacitación o sin la capacitación adecuada, sin el equipo adecuado, ¿no? A hacer sus labores ahora desde un programa o desde un software específico, ¿no? ¿Cuántas familias no tuvieron que compartir equipo para clases, para trabajo, para comunicarse con los seres queridos cuando estábamos en periodo de aislamiento, ¿no? Es decir, todo este panorama pues nos pone también o nos debería poner, ¿no? También la incógnita, bueno, hoy a cuántas personas quizá en nuestros centros de trabajo estén todavía lidiando con consecuencias por haber estado expuestos a estos factores de riesgo finalmente, ¿no? Y bueno, creo que en ese sentido, ahorita con este panorama que nos presentas también, me parece que aunque la justificación que se hace del proyecto de norma en el mismo documento es breve, me parece también que es muy sensato, ¿no? Es decir, es muy sensato porque también pues retoma parte de estas condiciones que se dieron en el marco de la pandemia, en el marco pues, del 2020 a la fecha, y que bueno, desde ahí intenta justificar también la importancia o relevancia de este proyecto de norma, ¿no? Datos sin duda
interesantes. Bueno. Y en ese sentido también tenemos datos sobre qué tanta población realmente se espera o que se aplica en términos reales, teniendo en cuenta variables como el tipo de trabajo, la descripción de las actividades que tienen que realizar y también el acceso a Internet, el acceso a las computadoras. Y tenemos un estimado del 10.6%, que es mucho menor a lo que se vio a inicios del 2000, de la pandemia en el 2020, que fue más del 20%. Entonces, esto nos habla también sobre cómo se dio justamente esto que mencionas, que no necesariamente sin contar, o más bien, no necesariamente contando con los elementos necesarios se dio, ¿no? Se dio un porcentaje mucho mayor al que se estima que debería haber sido, que debe ser o que será sobre específicamente estas funciones. Y también hablábamos hace rato sobre que son datos a nivel nacional. ¿Y por qué es importante resaltarlo? Porque existen diferentes realidades en diferentes zonas del país. Y lo vemos en esta gráfica, en el que de acuerdo a datos del Banco de México, se estima que el porcentaje es mayor de aquellos trabajos que pueden realizarse de teletrabajo, siendo un 19%, y un porcentaje mayor, un porcentaje menor en Guerrero y Veracruz con un 7.3%, ya sea por la distribución en la que se dan los tipos de trabajo, pero también se habla de una diferencia en la que las mujeres son más proclives a tener este tipo de trabajo o esta modalidad, dado que son cómo se distribuye la cantidad de las personas. Y en ese sentido también se hace relevante porque tenemos un punto clave en la norma que habla sobre la perspectiva de género. No la termina de desarrollar, pero tenemos que tenerla en cuenta sobre qué se está presentando, qué es lo que está también, qué es lo que tenemos que tener para hacer las medidas o desarrollar las medidas que vayamos a implementar en nuestros centros de trabajo, que se apliquen a la realidad de la zona o de la región y que realmente sea un acceso que beneficie tanto a la organización como a los trabajadores. En ese sentido, no sé si quisieras comentar algo. Sí, bueno, muchas gracias. Fíjate que yo creo que esto va muy de la mano justo con el punto número 2 que refiere la norma y que tiene que ver con su campo de aplicación, ¿no? O sea, este es un proyecto de norma que, como el resto de las normas, tendrá aplicación para todo el territorio nacional, ¿no? Sin embargo, con estos datos creo que podemos visualizar que habrá estados, ¿no? Ciudades particularmente en las que la adaptación, la incorporación de esta norma se irá dando de manera más rápida, sin duda. Quizá en otros, ¿no? Tarde un poco más, aunque entraría en vigor para todo el país en el mismo tiempo, pues al no haber, ¿no? Como esta necesidad propiamente en la región, pues seguramente tardará un poco más en irse adaptando, yo creo. Y por otro lado, fíjate, aunque acá refiere que es por ahí del 10.6%, ¿no? Los trabajos que podrían ser candidatos para realizarse mediante teletrabajo, ese 10.6%, aunque parece pequeño, si lo multiplicamos por la cantidad de personas que podrían estar ocupadas en esta condición de teletrabajo, pues entonces cobra una relevancia fundamental, ¿no? Entonces creo que lo que quiero decir con esto es que aunque la cifra parece pequeña, si lo consideramos desde la cantidad de personas que pueden estar ocupadas, creo que eso va a ser realmente importante, relevante y necesario el proyecto de norma del cual estamos hablando hoy día, ¿no? Porque además permitiría, como lo hemos abordado en otros webinars, que una gran parte de la población que ha sido excluida en centros de trabajo por algún tipo de discapacidad física, ¿no? O por una cuestión de distancias, o, ¿no? Por otros temas de índole más social, ¿no? Y también propios de salud, pues van a poder incorporarse a un mercado laboral formal desde esta modalidad, ¿no? Entonces creo que, insisto, la cantidad de personas en nuestro país para las que pueda aplicar esta norma realmente es importante, es un número grande. Y entonces creo que en ese sentido
vale la pena recalcar esto para retomar justo la relevancia, la importancia y lo necesario que se vuelve este proyecto en norma, ¿no? Mencionas algo muy importante que es el trabajo formal, porque estos datos son en general de todo el trabajo, pero el mayor porcentaje se lo lleva efectivamente el trabajo formal, un menor porcentaje sería aquellas personas que son emprendedores y otros que están en la informalidad, que siguen existiendo y que sigue siendo un número importante, pero debemos tener en cuenta que esto también se está observando mayormente en los trabajos formales, es decir, el tipo de contratación y el tipo de pago también influye. En este sentido, también hablando sobre cómo se distribuyen los trabajos, el de por qué se está viendo un mayor porcentaje en la Ciudad de México, por qué un menor porcentaje, estamos hablando también entonces de qué trabajos se estarían aplicando para tener esta modalidad o para adoptar esta modalidad. Algunos elementos que tienen en cuenta en este estudio que realizaron Leiva y Mora en el 2021 hablan sobre actividades de supervisión, ya sea la supervisión de información, lo diferencian del manejo de la información, de la supervisión de trabajadores, por ejemplo, en el área productiva, que tiene que ser una supervisión más directa en el día a día, porque tenemos también una noción de que ciertos liderazgos tienen o tienen la mayor probabilidad de formar parte del teletrabajo, sin embargo, también están aquellas actividades que se refieren a estar más presentes en la organización. También ellos incluyen o hacen esta diferencia denominando actividades de coordinación, es decir, aquellos que coordinan ciertos horarios, presupuestos, que tienen una menor presencia dentro de las actividades productivas, de aquellos que son supervisores directos. También hablan de los servicios financieros y de seguros, que hay una mayor participación por parte de los trabajadores y particularmente también en servicios y en comercio, como hemos hablado en otras ocasiones, en el que hay una mayor participación de mujeres, que es lo que también estaría explicando su participación en la modalidad. También hablan de servicios profesionales, científicos y técnicos, particularmente en investigación o en apoyo a esas investigaciones, en la gerencia de empresas, que como les comentaba son en temas de decisiones, también ellos toman como clave el cómo se manejan las decisiones, algo que ustedes en sus organizaciones también pueden analizar, son qué tipo de puestos tienen, qué funciones, qué tanto afectan esas decisiones que llegan a tomar y qué tanto entonces pueden estar influyendo, no solamente o exclusivamente porque nos vayamos por el tipo o el nivel el que forman en la organización, es un nivel ejecutivo, no nos vayamos por eso y exclusivamente los mandemos a la oficina, porque aún se necesita tener esta realidad de los trabajadores, el de cómo se está dando el trabajo, cómo están impactando. Entonces, algo que nos invitan a tomar en cuenta es la toma de decisiones, qué tanto tienen o el papel que tienen esa toma de decisiones en las funciones diarias. También hablan de los servicios educativos, ya vimos una gran diferencia que se dio o la también preferencia que se puede llegar a dar a tener clases en línea, lo adaptable que llega a ser o lo funcional para aquellas personas que tienen otras funciones, que tienen trabajo o que también prefieren estar desde su hogar para poder tomar clases, pero también hablan de capacitación, que todas estas cuestiones también se retoman en la norma, en el proyecto de norma, sobre cómo puede darse esta capacitación y que puede ya ser ser tanto presencial como en un sentido virtual o mixto. También en administración pública y en aquellas actividades o aquellos trabajos en el que no se tiene contacto cara a cara con el cliente. Es decir, puede ser el trabajo que se hace en call centers, que se llevó a casas y que entonces se hace a través de llamadas telefónicas o por otras vías de comunicación. Creo que esto nos lleva no solo a considerar actividades que usan la computadora, que usan las tecnologías de la información, sino en todos estos aspectos de supervisión, de manejo de la información, de la toma de decisiones que también están impactando en el mismo centro de trabajo. Es algo que debemos de tener en cuenta. Anabel, ¿qué opinas al respecto? Pues yo creo que este panorama también ofrece posibilidades de expansión del mercado laboral. Bueno, entonces creo que al, después de la pandemia hubo muchos servicios que encontraron en la digitalización, ¿no? En las tecnologías, un mercado que no conocían, ¿no?
en ambos sentidos, ¿no? Para organizaciones, para empresas, pero también para las personas que, insisto, por distintas condiciones, por ejemplo, no tenían acceso a servicios educativos. Y que ahora, que ha sido necesario para muchas instituciones educativas adaptarse a esta modalidad, pues para algunas de ellas se ha convertido también como en un nuevo mercado para ofrecer sus servicios. Entonces creo que esto va a permitir, en ese sentido, una mayor cantidad también de fuentes de trabajo desde esta modalidad de teletrabajo, ¿no? Entonces, creo que al tener un proyecto en norma ya en puerta, pues también dará mucha confianza a algunos trabajadores el poder integrarse a esta modalidad. Porque fíjate, algo que el otro día reflexionaba es que hay quienes ya trabajamos a distancia hace muchos años, por ejemplo, en educación, ¿no? En estas licenciaturas virtuales en algunas universidades. Y que si bien nos cobija o nos contempla un contrato colectivo, ¿no? A la mayoría, no a todos, lamentablemente, porque también ha habido modificaciones en ese sentido. Resulta ser que pues había ciertas condiciones que no estábamos considerando, ¿no? Porque nos tocó como adaptarnos a lo que había. Y entonces creo que ahora con estas, con estos puestos de trabajo y con esta sensibilización y con esta información, ¿no? Sobre las características que debería tener el espacio de trabajo, el lugar de trabajo, para no hablar de centro de trabajo, ¿no? Justo retomando esta quizá ambigüedad que pueda haber o poca claridad que pueda haber en términos del proyecto de norma, bueno, que nos tocó adaptarnos y que entonces no lo habíamos considerado y que hoy, ¿no? Con esta norma pues podemos tener también como un referente de, oye, ¿no? Necesitaríamos estar teniendo también estos aspectos, ¿no? Considerándolos en esta relación de trabajo que tenemos, ¿no? Con el patrón, pero ya con un elemento más objetivo, ¿no? Y ya no en el discurso de, como si fuera como un capricho personal o una solicitud a título personal, ¿no? Sino realmente porque es una cuestión que debería ser contemplada desde el inicio, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese sentido se abren muchas posibilidades para muchas personas, para quienes ya nos encontramos desde algún tiempo quizá en esta modalidad y mucho antes de la pandemia me refiero, para aquellos que con el tema de la pandemia se incorporaron y se han mantenido en este espacio, y también para aquellos que, insisto, por distintas condiciones económicas, sociales, de salud, qué sé yo, hoy pueden encontrar una posibilidad mucho más real de incorporarse al mercado laboral formal desde esta modalidad, ¿no? Entonces, creo que el panorama desde acá parece favorable, pues, ¿no? Claro. Algo que mencionas y que quiero retomar porque me parece muy importante es esta forma en la que se da el discurso sobre cómo se forman entonces nuestras ideas respecto a qué es lo que se espera del teletrabajo, porque sin duda es una modalidad con muchas virtudes, con beneficios tanto para el trabajador como para las organizaciones. Sin embargo, al momento de hablar sobre ello, podemos estar cometiendo ciertos errores o estar omitiendo responsabilidades y obligaciones, porque una de las ventajas o beneficios que se ve pues es en la reducción de costos tanto para el trabajador como para el patrón, pero esto no se traduce en una reducción de las necesidades que se cubren, es en un acuerdo que se debe establecer de cuáles son aquellas necesidades que se van a cubrir, cuáles son aquellas cosas que va a aportar el trabajador, porque sin duda ya está aportando su trabajo, las actividades que realiza, pero también en términos de instalaciones, de equipo, de materiales, hacia dónde se va a trasladar esa responsabilidad y quién la mantiene. Entonces los invito a ver nuestras siguientes partes del webinario que estaremos hablando y profundizaremos, hablaremos sobre estas claves. Esta fue una pequeña introducción sobre el panorama que nos ha llevado
a tener en cuenta todas estas elementos que conforman el proyecto de norma y que debemos tener en mente también al momento nosotros de generar medidas o de aplicarla, en su dado caso de que se llegue a aplicar, como está, o en el caso en el que se apliquen ciertos ajustes, necesitamos tener en cuenta también la realidad de nuestra empresa, la realidad de nuestros trabajadores y de la región en la que estamos. Entonces, muchas gracias por compartir tu opinión, Anabel. Doctor Jorge se tuvo que retirar. Muchas gracias. No sé si quisieras agregar algo, alguna conclusión final, algo por lo que quieras invitar también a nuestros usuarios. Gracias, Gwen. Pues nada, mira, siempre es un gusto, es un placer compartir y a lo mejor hacerle saber, ¿no? a nuestro auditorio que justo la decisión de seccionar, ¿no? este webinar tiene que ver con esto. Es que hay tanta información por compartir, hay tantos puntos fundamentales para discutir, para desmenuzar, que fue necesario pensar no solo en un webinar, sino en varios, sino este terminaría como de 4 horas, ¿no? Y no queremos aburrirles. Entonces, la idea es que las siguientes partes de este webinar, podamos ir desmenuzando cada uno de los aspectos que enuncia el proyecto norma, algunas de estas las vinculaciones que tiene con otras normas, con otros reglamentos, incluso con la Ley Federal de Trabajo, y bueno, ir justamente discutiendo sobre ello. Y bueno, la verdad es que como se habrán dado cuenta a lo largo de todos estos webinars, de pronto la pasión por estos temas es vasta. Entonces, esto implicaría llevarnos muchas horas en este espacio, entonces lo vamos a ir presentando en partes con la finalidad de poder ser lo más claros y precisos que se pueda para todos ustedes. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación, Wendy, y feliz de poder estar compartiendo sobre este tema a lo largo de varias sesiones. Muchas gracias por aceptar la invitación. Como siempre, nos das una visión sobre lo que vemos, sobre estos datos que podíamos nada más simplemente presentar, pero es muy importante también desarrollarlos y comprenderlos. Y creo que en eso nos das una perspectiva muy amplia. Entonces, muchas gracias por participar, por aceptar también estar en las siguientes partes. Y bueno, también compartirles que estamos trabajando justamente en analizar el contenido de la norma. Por eso les quisimos traer a ustedes todo este trabajo que estamos realizando de lo que vamos a comentar y de posibles recomendaciones que haremos al documento. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo aquí mismo en el canal. Si tienen algunas dudas, comentarios, saben que las pueden agregar ya sea en el chat directo de YouTube o en los mismos comentarios. Los estaremos leyendo y respondiendo. Muchas gracias por acompañarnos y les dejo nuestras redes sociales. Gracias, Anabel. Nos vemos.